sentada en estas aulas. Ya tenemos muchas gracias. Yo no voy a hablar de toda la reforma laboral, voy a hablar del cheque formación. Antes de empezar, quiero hacer una distinción entre dos conceptos, porque luego si no nos hacemos un lío. Una cosa es la cuenta de formación de la que habla el Real Decreto, que es un registro asociado al número de la Seguridad Social de las acciones formativas que uno ha ido haciendo, que está muy bien, que yo aplaudo, es una buena idea, pero no es una idea nueva. De hecho, la Fundación Laboral de la Construcción ya lo hace. Ya tiene una nota funcional en la que va recogiendo la formación laboral. Y otra cosa es el cheque formación. Aparece solo enunciado en la reforma y se dice que se estudiará con los agentes sociales si se implanta o no se implanta. Esta es la razón por la que hemos hecho un informe en la asistencia técnica de comisiones para ver un poco cómo estaba llevándose a cabo, cómo funcionaba el cheque formación en otros países. La mayoría todo lo que voy a contar está en la ponencia que tenéis, pero a su vez la mayoría de lo que voy a contar se basa en un compendio que hizo el CEDEFOP a partir de un congreso del año 2008 sobre esta materia. Antes de empezar la ponencia propiamente dicha, quiero comentaros cómo empezó todo, digamos, ¿no? A finales de los años 90 y a principios de la década pasada, muchos países europeos empezaron experiencias piloto con el cheque de formación o la cuenta individual de formación. También en Estados Unidos, Bill Clinton hizo una norma que apoyaba el aumento de la capacidad de intervención de los individuos en las decisiones sobre su propia formación. Y en el caso de Estados Unidos, además decía que lo ideal era gestionar la formación a nivel local. El eslogan de esta corriente de pensamiento era que la formación no estuviera institucionalmente orientada, sino individualmente orientada, que fueran las instituciones, los individuos los que decidieran su propia formación. Yo creo que no se os escapa que esta idea se vincula con facilidad con otras ideas muy queridas de los neoliberales y de los conservadores, como por ejemplo la libertad de elección individual como un mecanismo óptimo de asignación de recursos en el mercado, o el individualismo frente a la intervención del Estado, o incluso la transferencia de recursos públicos a empresas privadas, que es uno de los usos que se le puede dar al cheque. De todas estas experiencias piloto, algunas fracasaron, como la inglesa, otras fueron abandonadas porque se consideró que no eran adecuadas, y algunas se mantienen generalmente a nivel local o regional. Voy a dividir la charla en tres partes, las mismas que aparecen en el título. Una primera parte va a intentar explicar las experiencias más destacadas que hemos encontrado. Una segunda hablará del resultado de las evaluaciones que se han hecho de esos planes piloto, y por último haremos algunos comentarios sobre la posible aplicación de este cheque formación en España. Tenéis que... yo voy a poner muchos ejemplos, pero es que la aplicación del cheque de formación y de la cuenta individual de formación es muy heterogénea. O sea, una de las conclusiones que saca el CEDEFOP es que bajo la denominación cheque de formación se está hablando de realidades tan diferentes que sería necesario clasificar primero las distintas iniciativas en grupos para ver cuál es su impacto. A ver, si os fijáis, una cuenta individual de formación, no una cuenta de formación, sino una cuenta individual de formación, es un mecanismo de financiación por el que se asigna a cada trabajador o trabajadora recursos económicos para que desarrolle actividades formativas, normalmente las que quiera el hacer, ¿vale? Dentro de un rango que se le da. Hay algunos articulistas que consideran que dar una cantidad a la empresa, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con las micropymes en bonificaciones, que damos 420 euros, también es un cheque de formación. Y en efecto, tú le das 420 euros y la empresa se lo gasta en lo que le parece, y si supera este coste, pues financia lo que necesite. Dentro de esta definición general, lo que ha habido hasta ahora son dos grandes tipos de cheques. Uno es la cuenta bancaria.
es una cuenta como las cuentas de ahorro vivienda. Yo no he tenido nunca una cuenta de ahorro vivienda, no sé muy bien, pero de lo que se trata es de que es necesario un proceso de ahorro por parte del trabajador, que normalmente es complementado con aportaciones del Estado y o de las empresas e incluso en algún caso de otras instituciones. El Estado puede o dar un mejor tratamiento fiscal a las empresas y a los trabajadores o aumentar los intereses que le daría el banco por esa cuenta o incluso aportar directamente dinero a la cuenta corriente del trabajador cuando él hace otra aportación. En algunos supuestos, al abrir la cuenta, tienes derecho ya a pedir un crédito para tu formación. O sea, es una de las características de la cuenta. Un país donde se ha hecho esto, pues se hizo en Suecia, pero solo a nivel teórico, porque lo experimentaron durante el año 2002 y 2004, pero lo dejaron de hacer, entre otras cosas, por la oposición sindical, porque, como veréis, sin más cortapisas, esto, ellos decían, favorece de una manera escandalosamente desproporcionada a los trabajadores muy cualificados, sin más correcciones. Veréis que casi todo el mundo hace correcciones. Entonces, en este caso, el Estado hacía desgravaciones en el impuesto de la renta a los trabajadores y que aportaban fondos hasta un máximo de 4.100 euros anuales, y a los empresarios también les concedía beneficios fiscales si colaboraban con esa formación del trabajador. O sea, por un lado, cuenta bancaria. El segundo tipo es el cheque de formación propiamente dicho. Lo que distingue a uno de otro es que el cheque de formación no lleva consigo necesariamente ningún proceso de ahorro por parte del alumno, ¿vale? Es una cantidad que te dan, que en algunos casos tú tienes que completar, pero no necesariamente. Como en el caso anterior, te lo puede dar o la administración o una empresa, ya entraremos en eso con más detalle. Quiero que veáis la página web del Cantón de Ginebra, que el Cantón de Ginebra es uno de los sitios donde dan cheques formación. Y quiero que la veáis porque, aparte que está traducida y tal, explica muy bien, se ve yo creo muy gráficamente cómo funciona el proceso, ¿vale? Bueno, en el Cantón de Ginebra todos los que estén empadronados tienen la oportunidad de solicitar un cheque de formación de 750 francos, ¿no? Francos suizos al año, que debe ser como 620 euros. Todos los que estén empadronados y tengan unas rentas por debajo de las que aparecen aquí, ¿vale? O sea, 750 euros si estás empadronado y tienes unas rentas inferiores a esto. Lo primero que tú has de hacer, siguiendo esta página web, es comprobar que cumples las condiciones. Una vez que has comprobado que cumples las condiciones, pasas a la segunda etapa, que es la selección de un curso. El Cantón de Ginebra tiene homologados, diríamos, una serie de centros de formación y tú aquí puedes ver a qué entidades te puedes dirigir con tu cheque, ¿vale? Espera, lo bajo para que veáis lo que cuesta la formación en Suiza, ¿verdad? Tenéis, por ejemplo, este curso de alemán de 40 horas cuesta 3.300 francos, bueno, parece mucho. Como lo que te dan son 750, si la persona quiere hacer este curso, ha de cofinanciar, ¿vale? Una vez que has seleccionado tu curso, pasas a la tercera etapa, que es rellenar. No, bueno, ellos como son suizos, primero dicen que vayas a casa y recoges toda la información que después te van a pedir, ¿vale? Recoges toda la información que ellos te van a pedir y cuando la tienes, rellenas esta solicitud, ¿vale? Una solicitud con todos tus datos, la formación que vas a hacer, tal, y al cabo de 15 días, porque dicen que ahora andan muy retrasados, ellos te envían el cheque a tu casa y tú vas a hacer tu formación que has hecho y con el cheque, si tienes que aportar algo más, lo que tengas que aportar, pues ya lo tienes solucionado. Hemos dicho que había dos tipos en cuanto al diseño general del cheque de formación o cuenta individual de formación. Hay también dos grandes modelos en cuanto a los beneficiarios. Hay un modelo que es el modelo inglés, bueno, que parece que es famoso en inglés por el fracaso tremendo que fue, ahora lo cuento, en el que casi toda la población
se puede solicitar un cheque, no se pone prácticamente ningún requisito ni de nivel de estudio, ni de salarios, ni de nada. Y la mayoría de los cheques formación o de las cuentas de formación están diseñadas específicamente para determinados colectivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados dan $3.000 a los desempleados con determinadas características que ellos pueden utilizar para formarse y para pagar la orientación, porque allí nada es gratis. Luego, en Alemania, por ejemplo, tienen uno para personas sin titulación, que no hayan participado en 2 años en la formación, y muchas iniciativas de esta naturaleza. Os cuento lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, a mediados del año 2000, con un gobierno de Tony Blair, y yo creo que lo hicieron en muchos países, decidieron que ellos tenían que hacer un cheque de formación. Habían estado 3 años estudiándolo, incluso contrataron una consultora para ver si hacían una cuenta de formación con un banco, o mejor un cheque, un poco así. Y entonces lo pusieron en marcha en junio del año 2000. Estaba destinado a todos los trabajadores, aunque tenía algunos colectivos prioritarios, que también es posible, que tú lo destines a todo el mundo, pero luego gradúes. Se destinaba prioritariamente a minorías étnicas, autónomos, jóvenes, en este caso hasta 30 años, aunque solo desde 19. Y el funcionamiento era, te pagaban un 80% del coste de la formación, hasta un máximo de 225 euros si era formación certificable, y un 20% hasta un máximo de 100 euros si no era certificable. Luego excluían algunas cosas, por ejemplo los carnets de conducir, no eran financiables. Contrataron a una empresa privada que se llamaba Capita, y entonces era parecido a lo del Cantón de Ginebra. La gente rellenaba sus datos y recibía un número, un código, y con este código iban al proveedor, al centro de formación, y una vez que la empresa gestora decía que estaba todo bien, el Estado pagaba al centro de formación el importe del cheque de ese ciudadano. El problema estuvo en que los centros de formación, no se sabe muy bien cómo, accedieron fraudulentamente a códigos de trabajadores, y entonces empezaron a utilizarlos para hacer cosas que no existían. Y el año y medio, que fue cuando tuvieron que suspender rápidamente el plan defraudaron 95 millones de euros. Entonces hay un informe muy bonito del Tribunal de Cuentas, bueno, a mí me gusta, es un poco una rareza, el Tribunal de Cuentas inglés, ¿vale? que dice que uno de los fallos del sistema, la van a analizar todo también, es que las autoridades infravaloraron la capacidad de defraudar de los centros de formación. Y es verdad, o sea, pasó esto. El control de proveedores es una de las cosas que parece fundamental. En este caso, además, hubo muchas quejas porque parece ser que los cursos, algunos eran de mala calidad, tenían colectivos prioritarios, pero no pidieron datos a los alumnos para facilitar que accedieran, entonces no sabían a cuántos colectivos prioritarios habían llegado, o sea, era todo un poco empollonado. Bueno, ya tenemos los dos modelos en cuanto a los beneficiarios. Vamos a hablar del dinero, ¿vale? ¿De dónde viene el dinero? Ya lo hemos dicho, de las empresas, de la administración pública, del trabajador o de otras entidades. Puede ser una sola de estas entidades o pueden ser varias conjuntamente. En España sabéis que ya hay cheques de formación. Hay una empresa que se llama Sodexo, que es una empresa famosa en Estados Unidos por sus bajos salarios y por las grandes manifestaciones que han tenido que hacer los trabajadores. Bueno, esta empresa ofrece ya en su página web una cosa que se llama formación PAS. Consiste en que la empresa, en este caso la empresa la que paga, ¿vale? Va contra los cheques, los reparte entre sus trabajadores, y estos trabajadores pueden ir a una red de 150 centros de formación que están afiliados al Sodexo, como los cheques de comida, pero para la formación. Claro, ellos dicen que lo paga la empresa, pero en realidad yo no sé, porque ellos lo venden como que tienen muchas desgravaciones de todo tipo por utilizar el cheque frente a las que tendrías si eso lo metieras en nómina, con lo cual lo pagamos también un poco todos, porque si por una cuestión procedimental unos ingresos que están obteniendo las empresas y los trabajadores no se les cuentan, la cosa queda un poco así. Os quiero enseñar un ejemplo de cofinanciación entre empresas y
trabajadores. Bueno, los norteamericanos en esta parte son un poco particulares, entonces ellos más que tomar iniciativas, lo que hacen es crear marcos de referencia para ayudar a la gente a que haga determinadas cosas. Este es el caso, Entonces, aquí esta entidad que se llama CAE ha hecho esta página web que se llama, bueno, Lifelong Learning Accounts, que tiene por objeto impulsar los acuerdos entre empresas y trabajadores para que cofinancien la formación a través de una cuenta de formación. Y a mí me gusta porque, aparte que es un marco que para mí es un poco raro, ellos tienen muy claras cuáles son las características que debe tener la cuenta que impulsan, que son la elegibilidad, puede acceder a ella cualquier trabajador, la usabilidad, puedes dedicar el dinero prácticamente a todo lo que quieras, la portabilidad, que esto es interesante porque si tú te vas de la empresa en la que has empezado tu cuenta de formación, te llevas la cuenta contigo, la voluntariedad, claro, la cofinanciación, ha de haber aportaciones del trabajador y de la empresa, y luego la exigencia de que el trabajador tenga plan de aprendizaje individual, que vaya a ser orientado y que se diseñe lo que llamaríamos nosotros un itinerario formativo, que es el que va a dar uso a esta cuenta, ¿no? Entonces, un ejemplo, bueno, esta página está muy bien, tiene muchos vídeos, muy persuasiva, noticias de prensa y tal. IBM de Estados Unidos tiene una cuenta de formación para sus trabajadores. Por cada euro que aporta el trabajador hasta un máximo, dólar, hasta un máximo de $1000 al año, la empresa pues aporta $0,5, ¿vale? Y cuando el trabajador se va, se la lleva, es toda suya, se llama lo que ha puesto él, no lo que ha puesto la empresa. Claro, en esta página no hay datos estadísticos sobre el impacto que está teniendo esto. Lo que hay, claro, es una página publicitaria que son entrevistas, empresas y tal, iniciativas de este estilo, pero es interesante. El dinero viene de estos sitios y el dinero va, dependiendo de cómo se diseñe la iniciativa, a distintas cosas: cursos, material escolar, orientación, transporte y otros gastos. Uno de las cuentas individuales de formación que más paga y que paga casi de todo es la de Guipúzcoa, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 2002, y no he conseguido enterarme de si la mantienen o no, diseñó una iniciativa que ellos consideran muy exitosa, porque la encontramos buscando buenas prácticas, no la encontramos. Una iniciativa que es, os voy a explicar, son creo 2.700 euros al año para unos colectivos determinados que eran mujeres, gente que no haya sido algún empleo, tal. Y la formación que tienes que hacer ha de ser una combinación de teoría y práctica. Y te pagan el orientador privado, no sé por qué es privado, pero el orientador privado. Te pagan el orientador de la empresa en la que estás haciendo las prácticas. Te pagan la formación y te pagan una dieta mensual para que hagas, para que lo sigas. Entonces no sé exactamente si sigue o no sigue, pero es de las más completitas en cuanto a lo que puedes financiar. También en la experiencia holandesa te pagaban todo excepto ordenadores, no te dejaban comprarlos. Hay distintas posibilidades. Los cursos a su vez pueden ser pagados en todo o en parte. Pero a ver, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Es decir, ¿cuánto te dan con esto? Porque claro, pues te dan un montón de dinero, esto es un negocio. Bueno, no está nada claro por la gran diversidad de iniciativas que hay, pero dice el CEDEFOP que el cheque suele estar entre 200 y 500 euros al año. ¿Es mucho eso? ¿Es poco eso? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ver cuánto nos cuesta a nosotros en oferta la formación de un alumno por término medio y comparar esas cantidades con lo que supondría darle un cheque de 500 euros. Lo que hemos hecho para calcular cuánto cuesta un curso en la fundación es decir, a ver, media de horas por alumno en oferta 2009, tantas. Coste del módulo, financiación del módulo hora alumno que pagamos, tanto. Multiplicas una cosa por otra y lo que te sale es esto.
Entonces, si os fijáis, un alumno de teleformación en el año 2009 por término medio nos estaba costando 1.031 euros. Los que trabajamos en esto sabemos que es porque se exageran las horas de formación. A continuación está la distancia pura, ¿vale? Que es que te mandan a casa o un libro o ahora un CD, que es más barato y mucho más moderno. Esta formación nos costaba 552 euros por alumno, aunque el módulo es inferior, pero claro, si tú pones 500 horas, pues no hay tu tía, pues esto sube. Y luego la formación presencial, si es estudios superiores a cualificaciones especializadas, nos estaba costando 507 euros por alumno y la de nivel básico 351 euros por alumno. Vosotros juzgar en qué posición se encuentra el cheque de formación aún con 500 euros. La mayoría de las iniciativas contemplan un pago modulado. Casi nadie dice le doy a todo el mundo lo mismo. Bueno, los del Cantón de Ginebra. Pero, por ejemplo, esta a mí me gusta porque es como muy completa. Distingue 4 tipos de cuenta, ya lo veis. La general, la especial, la excepcional y la innovadora. Y dentro de cada tipo de cuenta paga un porcentaje del curso si eres un ciudadano ordinario y un porcentaje superior si perteneces a un colectivo que se quiere potenciar. Y además te pagan importes, porcentajes crecientes dependiendo del tipo de formación que hagas. Pagan menos por la no certificable, más por la certificable, pagan más en el caso de mujeres que ingresan en el mercado de trabajo, etc. Aunque no hemos encontrado modulaciones tan complejas como esta, casi siempre la cantidad que tú recibes está en función de tus características sociolaborales y del tipo de formación que se realiza. Bueno, paso a la segunda parte. La segunda y la tercera parte son muy cortas, pero esta es la más larga, ¿no? Entonces, los resultados de las evaluaciones. Ya os he dicho que hubo muchos proyectos piloto, ha habido incluso resultados contradictorios. Casi todos se evaluaron por universidades o empresas especializadas, utilizando incluso grupos de control, es decir, un colectivo de determinadas empresas, trabajadores o sectores tenía acceso al cheque y otro tenía acceso a otra forma de financiación de la formación o no tenía acceso y tal. Entonces, los resultados más o menos comunes son que siempre participan más las mujeres. Bueno, esto es así en otras áreas educativas, o sea que esto no es muy sorprendente. También se demostró que si no se ponen restricciones son los trabajadores de alta calificación los que más participan. En el caso de Guipúzcoa, a pesar de que eran colectivos específicos y parados de larga duración entre ellos, el 40% de los que accedieron a esta cuenta eran licenciados universitarios. Acceden más los jóvenes que los mayores de 45 años y acceden más las grandes empresas. Hicieron en Holanda una experiencia que es muy interesante porque era con intervención sindical y empresarial, que consistía en hacer cuentas y tal, lo mismo que hemos contado hasta ahora, pero los que gestionaban los recursos eran los organismos bipartitos de formación que reciben allí los fondos y los dedican a las actividades formativas. Ahí se vio que las grandes empresas habían aumentado mucho su participación a través de los cheques, pero las pequeñas seguían siendo reacias. También se ha comprobado que es un estímulo muy positivo, pero que hay muchos abandonos. O sea, la gente se va encantada a solicitar el cheque de formación y lo pide, rellena las cosas y tal, pero luego no va al centro de formación. Fijaos, por ejemplo, en Bélgica, en el 2003, se registraron 100.000 solicitudes, de las cuales 85.000 fueron concedidas, pero solo 30.000 utilizadas. Entonces, esto pasa así. Los participantes los que han utilizado este tipo de iniciativas se quejan de que solo permiten una formación de corta duración y que tienen dificultades para seguir una carrera profesional que dependa de estímulos que son tan puntuales y tan pequeños, digamos. Y luego está el tema de la información y la orientación, que supongo que os interesará especialmente.
Bueno, la teoría dice que es mejor tomar decisiones informadas que tomar decisiones no informadas, y por tanto un requisito muy importante de estas cuentas para que funcionen es asociarlo con algún servicio de información y orientación profesional. Sin embargo, hay una experiencia en Estados Unidos que dice que bueno, esto sí, pero con cuidado. Allí establecieron 3 modelos de cuenta. En una la orientación era obligatoria, en otra, si no pasabas por ahí no te daban dinero, en otra era voluntaria y en otra no te pagaban la orientación. Bueno, pues donde más demanda de cheque hubo fue donde no te pagaban la orientación. No sé muy bien por qué. Sin embargo, cuando ibas a orientación, esta gente inició cursos más largos. Tampoco es que desarrolle mucho la idea, pero me llamó la atención y lo quería contar. Y luego lo que todo el mundo también dice es que hay que tener mucho cuidado con el tema de los proveedores que ya he comentado antes. Si lo tuviéramos que aplicar, el cheque de formación en España, creo que lo primero que tendríamos que hacer sería decidir qué tipo de cheque queremos, qué cuenta individual de formación nos parece que sería óptima. Tendríamos que decidir si tendría algún componente de ahorro individual y sería necesaria una cuenta bancaria, o si por el contrario nos inclinamos más por los cheques, los bancos tendrían que estar de acuerdo. Habría que pensar quién realiza las aportaciones, en qué proporción y por qué medios. Por ejemplo, en Holanda el tiempo libre que el trabajador dedicaba a formarse se consideraba aportación del trabajador a la cuenta. Hay que pensar si el acceso es universal o si se restringe a grupos específicos, hasta qué punto se permitirían variaciones sectoriales, individuales o por empresa, como en el supuesto este que sugería, qué servicios se podrían financiar, qué agentes intervendrían y si es una iniciativa complementaria o sustitutiva del actual sistema de formación. Esto se tendrá que decidir. Nosotros, para acabar, hemos pensado que en la posible respuesta a alguna de las preguntas anteriores, en nuestra opinión, sería que si ha de hacerse como una iniciativa complementaria de otras iniciativas. No es un sistema de formación, es solo un mecanismo de financiación, no puede sustituir al modelo de formación para el empleo. Solo puede ser, en nuestra opinión, algo que se haga y primero experimentalmente para animar a colectivos con especiales dificultades, muy delimitados, que tiene que tener una orientación muy importante para que no nos encontremos después con que todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con los cheques de formación es hacer cursos, imagínate, de Word. Bueno, a ver, pues no, para eso no me gasto el dinero, quiero decir, para que me digas, intentar un poquito orientarla. Tendría que estar vinculada a una cuenta de formación o de cualificación, algún tipo de itinerario. Su importe debería estar modulado en función de las características de la formación y del alumno. Habría que limitar los contenidos y habría que establecer un buen sistema de homologación y control de proveedores. Pero sobre todo, lo más importante que os quiero decir y que acabo, lo que ahora veo sobre el tema del cheque de formación es que, como he dicho varias veces, el cheque de formación es solo una forma, un mecanismo para financiar la formación. Y nosotros tenemos que preocuparnos, ante todo, de que la formación que hacemos sea una formación útil para el individuo y para la sociedad que está destinando los recursos. Pues no debemos centrarnos en el cómo sin tener resuelto el qué, que es qué formación haremos. Y nada más. Muchas gracias. No sé.